El tema de hoy, la cruz de Cristo y nada más, ninguna otra cosa más, solamente la cruz de Cristo, amén. Y estamos llegando a la parte final de la carta a los Gálatas. ¿Cuántos han sido bendecidos en el estudio de esta carta tan tremenda, verdad? Una carta dirigida a los creyentes, nuevos creyentes de origen gentil, que estaban en diferentes congregaciones locales en la región de Galacia, una región principalmente de origen griego o greco-romano, y que Pablo había ido a predicarles el evangelio, y muchos de ellos se habían convertido a Cristo y se habían empezado a congregar, formando congregaciones locales. Y una vez que estaban ya las iglesias locales establecidas, vinieron un grupo de maestros judíos a querer convencer a los Gálatas de que no era suficiente creer en Jesucristo, que sí estaba bien creer en Jesucristo, pero que era necesario que si querían ser realmente perfeccionados y pertenecer al pueblo de Dios, debían de circuncidarse y seguir todas las normas de la ley judía. Es decir, ¿qué querían ellos? Pues que se hicieran judíos, ¿verdad? Que se convirtieran al judaísmo. Y esto fue motivo de gran confusión primero, y muchos de los Gálatas, de estos nuevos creyentes, comenzaron a circuncidarse. Es decir, les creyeron a estos maestros judíos y comenzaron a circuncidarse y a querer hacer las prácticas propias de la ley, con el entendimiento de que no era suficiente la fe, que no era suficiente la fe en Jesucristo para alcanzar la salvación y ser perfeccionados en Dios, para tener una relación con Dios, que eso no era suficiente, que era necesario hacer obras, era necesario hacer méritos personales, que era necesario que cada uno se esforzara y por sus méritos obtuviera la gracia y la bendición de Dios. Entonces son dos mensajes encontrados. Uno es el mensaje de la gracia y otro es el mensaje de la ley. Y la ley, como dice Pablo, fue dada con un propósito al pueblo judío. Y ese propósito ya se cumplió en Jesucristo. Ahora es solamente poner la fe en Él, tanto judíos como gentiles. Es decir, no excluía a los judíos, era para ambos pueblos. Entonces, este es el motivo por el que escribió Pablo esta carta, y vemos a través de lo que hemos venido estudiando, que en esta argumentación de Pablo, de darles a conocer la revelación y el cumplimiento del Antiguo Testamento, nos ha revelado verdades profundas para que nuestra vida en Cristo sea afirmada, sea fortalecida, y que nuestra fe no solamente esté fundada en lo que hemos oído, sino en lo que el Espíritu habla en nuestras vidas, y que Él mismo está en nosotros guiándonos en la vida en Cristo, de tal manera que no dependamos de nada externo, sino solamente de la guianza del Espíritu. Así que pues estamos llegando a esta parte final, y Pablo en la carta ha expresado primero su sorpresa de cómo que se están queriendo convertir al judaísmo, cómo que están aceptando circuncidarse, cómo que quieren seguir la ley. Y de la sorpresa pasa al enojo y empieza a exhortarlos, empieza a reprenderlos, y por otro lado también expresa su gran amor. Es decir, todo lo que Pablo escribió en esta carta no era con otro fin más que el amor de Dios expresado hacia ellos, hacia los que habían sido salvos, hacia los tiernos en Cristo, los recién nacidos que necesitaban ser afirmados, fortalecidos y alcanzar la madurez en Jesucristo. Ahí expresa su amor a estas iglesias locales que estaban siendo desviadas del Evangelio, y claro que en su argumento también reparte exhorto y regaño a los judíos
por estar haciendo estas cosas. Pablo ha defendido y argumentado la sana doctrina a partir de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. La justificación por medio de la fe en Jesucristo es el argumento central de la carta. Esto es lo que quiere Pablo, que sea revelado en nuestras vidas, no que sea solamente conocimiento, que sea una realidad. Y dejen claro que a través del sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente. No hay nada más que pueda justificarnos y reconciliarnos con Dios. Solamente el sacrificio de Jesucristo y poner la fe en Él. Y ya sus palabras finales pues son una expresión de la gracia que Él recibió. La gracia que Pablo recibió siendo un judío, practicante de la ley, un perseguidor de la iglesia de Cristo, lo llevó a ser reconciliado, justificado con Dios y hacerlo un instrumento para llevar el evangelio a todos los gentiles. Por eso esa gracia que Él recibe es la misma gracia de la que Él comparte, para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Y por eso pone en algunos momentos su propia vida de ejemplo. ¿Sí? ¿Quién era yo antes y cómo fui transformado? ¿Por qué es que estoy compartiéndoles y enseñándoles por lo que Cristo ha hecho en mi vida? Y bueno, con esto entramos al pasaje de hoy. Vamos a Gálatas 6, versículos 11 al 18. Gálatas 6, versículos 11 al 18. Se los voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Entonces van a encontrar algunas palabras que a lo mejor no coinciden con sus versiones, o si traen esta versión, ahí lo voy a leer. Reina Valera actualizada, Gálatas 6, del 11 al 18. Adelante. ¿Están listos? Vamos a leer. Dice: miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Versículo 13: pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva criatura. Versículo 16: para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Así que, ¿cómo les llama a ellos y cómo nos llama a nosotros? Hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. El mismo espíritu y la misma naturaleza nos ha unido en la familia de Dios. Así que Pablo, al iniciar estas últimas palabras, pues le dedica todavía unas palabras a los judíos legalistas. ¿Para qué las dedica estas palabras? Como acabamos de leer, para evidenciarlos. Evidenciar cuál era el verdadero motivo y la intención por la que habían ido a quererlos convencer de cambiarse al judaísmo. No era un interés sincero en ellos. O sea, no iban por amor a ellos. No iban porque realmente anhelaran su crecimiento, su madurez, su perfección en Cristo. No, ellos iban con intereses egoístas, individuales, muy personales. Sus intenciones eran totalmente religiosas y por lo tanto egoístas. En realidad nunca tuvieron un interés genuino en los creyentes de origen gentil. O sea, ellos estaban pensando en sí mismos. Dice otra versión del versículo 12 que acabamos de leer, 6:12, dice: aquellos que quieren jactarse o presumir en su carne
les obligan a que ustedes se circunciden, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Es decir, aparte querían evitar la persecución, querían eludir el ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Dice, pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Es decir, ellos mismos que vienen a persuadirles a ustedes, ni ellos cumplen con toda la ley. De tal manera que el motivo no es la ley. Sin embargo, lo que ellos quieren es que ustedes se circunciden para gloriarse en ustedes. Es decir, presumir y envanecerse de que han logrado convencerlos de que se circunciden y de que formen parte ahora del judaísmo. Ese era el interés. Y ese interés tenía pues un trasfondo. ¿Qué querían los judíos legalistas? Lo que ellos querían era alinear el nuevo evangelio de Cristo a los nuevos creyentes al judaísmo. Recordemos que todos los primeros creyentes en Jesucristo eran de origen judío. La iglesia nace en el centro, en la capital, Jerusalén, de donde estaba el centro religioso judío. Entonces todos ellos, los primeros creyentes, se estaban convirtiendo, estaban dejando el judaísmo para venir a caminar solamente en Cristo. Y esto podía ser causa de que el imperio romano trajera persecución y atentara incluso contra la religión judía. La religión judía era oficialmente reconocida por los romanos. Ellos tenían autorización. Entonces, ¿qué ellos querían? ¿Qué? Que todos los que se habían convertido al cristianismo se alinearan ahora al judaísmo. Es decir, que fueran judio-cristianos, ¿verdad? Y que todos fueran practicantes de la ley para evitar el conflicto con Roma. Y decir, no, aquí no hay ningún problema. Seguimos siendo la misma religión, ¿verdad? Lo que sucedió con el crucificado, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero todos los que han creído, vamos a convertirlos al judaísmo. Entonces fue una campaña de los judíos el querer convertir al judaísmo a todos los nuevos creyentes que eran de origen gentil. Dice, entonces todos que se conviertan y así vamos a caminar en esa misma línea. Entonces era algo totalmente egoísta, estaban pensando en sí mismos. Lo que dice Pablo, y lo que quieren, los que han venido, es agradar a sus líderes y evitar la persecución por causa de la cruz. Ellos quieren que ustedes se alineen al judaísmo, es decir, que realmente se conviertan en practicantes del judaísmo. Ese es el trasfondo del asunto. Y yo les digo que todo el que haga esto ha caído de la gracia de Cristo. Estas fueron las palabras duras que les había dicho ya en su carta. Así que hoy, a la iglesia de nuestro tiempo, ¿cómo aplican estas acciones por parte de los judíos y cómo lo recibe la iglesia de este tiempo? ¿Habrá persecución hoy? Habíamos visto que sí. No precisamente tiene que ser la persecución violenta como sucede en algunos lugares de allá de Asia o de China o en algunas otras partes del mundo, en África, donde la persecución pues lleva hasta la muerte a las personas. Aquí, gracias a Dios, no estamos llegando a ese extremo, aunque sí hay lugares de México donde esto sucede, como en el caso de Chiapas. Ahí sí hay una persecución física, real, un conflicto religioso muy fuerte. Pero en nuestro caso, pues gracias a Dios aquí no es esa situación. Sin embargo, todo creyente está expuesto a la persecución. Puede ser con el rechazo, puede ser con la crítica, con la ofensa, con el quererlos separar o hacerlos regresar a la religión por motivos familiares, de trabajo, etcétera. Es decir, todos estamos expuestos a esa persecución. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante esas circunstancias? ¿Vamos a responder con temores? ¿Vamos a responder con prejuicios? Y entonces vamos a ocultar la fe en Jesucristo. ¿Vamos a ocultar nuestra transformación? ¿O vamos a ser firmes y ser luz precisamente para ellos, a fin de que vengan al conocimiento de la verdad? Esa es una decisión que cada creyente tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque muchos de ellos, aquí nos demuestra la palabra, actuaron con temor y preferían mejor mantenerse en la religión que enfrentar
¿verdad?, las consecuencias de haber creído en Jesucristo. Es importante. Vamos al versículo 14. 6:14 de Gálatas. Dice Pablo: pero lejos esté de mí, si aquellos judíos perseguían su propia gloria, pretendían presumir y jactarse de que estaban convirtiendo a la gente al judaísmo, dice él, para mí lejos esté el envanecerme o presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación. Tremendo, ¿verdad? Es decir, en Cristo no importa si estás circuncidado o si no estás circuncidado. Lo que importa es que el Espíritu Santo haya hecho la obra en ti y te haya hecho nacer de nuevo y estés siendo transformado. Eso es lo importante, ¿verdad? Es decir, el mensaje del Evangelio es para judíos circuncidados y es para gentiles que no están circuncidados. Y todos han de venir al conocimiento de la verdad, porque lo que importa es una verdadera transformación al haber nacido de nuevo. Hablando de estas palabras que usa Pablo, que a veces pueden confundirnos, dice él, lejos esté de mí gloriarme. Habla de que los judíos se gloriaban. Dice, yo solamente he de gloriarme en la cruz de Jesucristo. ¿Qué significa entonces la palabra gloriarse? ¿Cómo entenderla? El diccionario la define como presumir. Gloriarse es presumir, es jactarse, es preciarse demasiado, y también puede ser envanecerse o alabarse. Eso significa gloriarse. Es decir, son actitudes, sobre todo actitudes y un carácter no transformado, fundamentado en el egoísmo, el que se gloría en su carne, en sus méritos. La palabra gloria, de donde se desprende gloriarse, significa reputación. Gloria es buena reputación, fama, honor, cosas extraordinarias que resultan por buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que él, líbreme, dice, lejos esté de mí el gloriarme en mi propia carne, más bien en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? El sentido que le da a la palabra gloriarse o gloriarme es preciarme. Dice, lejos esté yo de preciarme demasiado, de complacerme o alegrarme mucho en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Dice, porque yo he sido libre de preciarme en mis méritos, en mi raza o en mi religión. No tengo otra cosa que me complazca más o me alegre más que la cruz de Cristo. Esta es mi gloria, esta es mi manera de presumir la obra de Cristo en mí, que eso sea. Así que Pablo no estaba ya envanecido por la gloria que viene de lo que se obtiene en el mundo, la fama, las riquezas, la educación, el estatus, el poder. Para nada eso era motivo de gloria. ¿Tenía él méritos como esos? Claro que sí. Fariseo de fariseos, ¿verdad? Dirigente y perseguidor de la iglesia cristiana. O sea, un celoso de su religión. Tenía motivos, estaba bien preparado, bien formado, había alcanzado estatus. Dice, todo eso lo tengo por basura, por causa de la cruz de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y aquí vamos entendiendo cuál era el nivel de entendimiento, de profundidad, de transformación en la vida de Pablo y a lo que nos llama a cada uno de nosotros. Es decir, Pablo se pone de ejemplo y desafía a los creyentes gálatas, pero hoy también nos desafía a nosotros, a cada creyente de este tiempo. Pablo quiere decir que se enorgullece de la obra de la cruz, que solo en ella encuentra razón para su alegría, para su realización, y que reconoce que en la cruz de Cristo hay un valor supremo, un misterio que necesita ser revelado. Dice, se gloría, se complace grandemente en la cruz de Cristo porque ha transformado su vida.
ha transformado su vida y es lo más glorioso que le ha sido revelado. La pregunta es, ¿y a nosotros? ¿Se nos ha revelado la gloriosa cruz de Cristo? ¿O todavía tenemos ciertas imágenes religiosas en nuestra mente? ¿Verdad? Porque lo primero que nos venía a la mente al escuchar hablar de Cristo, ¿qué era? Un Cristo crucificado, ¿verdad? Un Cristo ensangrentado, doloroso. Una imagen religiosa, mística, ¿verdad? Algo histórico, lejano a nosotros, externo. Y Pablo quiere llevarnos hoy a que veamos que no es nada de eso, que la cruz de Cristo ha de ser una realidad que se vive en cada uno de nosotros, que no está externa, sino que debe ser algo profundamente interno, una revelación y un entendimiento de ese misterio. ¿Por qué razón Jesucristo tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué solamente de esa manera podíamos ser justificados, perdonados, reconciliados con Dios? ¿Por qué era necesario que haya sido con tanto dolor, con tanto sufrimiento? ¿Han visto la película de la Pasión? Y la película se queda corta con lo que realmente sufrió y padeció Jesucristo. ¿Por qué tenía que ser así? Fue el Padre, Dios el Padre, quien demandó ese tipo de sacrificio para entonces perdonarnos los pecados, para entonces justificarnos. Tenía que ser de esa manera. O sea, nos mueve a mucha reflexión, porque todo responde a un plan de Dios. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, nadie me la quita. No es que los judíos hayan logrado su propósito, no es que los romanos vayan a matarme, a crucificarme, por ser ellos quienes son el imperio romano. Yo pongo mi vida, dijo, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, ¿verdad? Entonces es profundo lo que Pablo quiere revelarnos, y sería insuficiente un solo mensaje para lograr entender la profundidad del misterio de la cruz. Pero hoy parte de lo que Pablo nos revela es lo que les enseñó a los Gálatas. Es difícil poder comprender solamente las palabras de Pablo, porque si para nosotros es difícil comprenderlas, lo era aún más para los gentiles y para los judíos de aquel tiempo, porque decir la palabra cruz era algo impronunciable, ¿verdad? Porque era un instrumento de juicio, era un instrumento de castigo, era una maldición para los judíos que alguien muriera en la cruz, que alguien fuera sacrificado de esa manera. Entonces, hablar de la cruz de Cristo es algo tremendo. ¿De qué era? De lo que iban a hablar. ¿Del instrumento de juicio y de castigo? ¿O iban a hablar de la poderosa obra de Dios para reconciliar al mundo? Para todos los creyentes nuevos de ese tiempo, cruz y gloria no podían ir juntos. Cruz y gloria no podían llevarse unidos. ¿Qué quiere decir entonces Pablo cuando exalta por sobre todo la cruz de Cristo? Él no habla de la importancia de la pieza de madera en la que fueron clavadas las manos y los pies de Jesús. Ese fue el instrumento de juicio y de castigo. Pero Pablo se refiere a la gloriosa obra de justificación. O sea, no es lo mismo la cruz en general como un instrumento de castigo que tenía el imperio romano, a la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo hay un misterio que se ha de revelar a nuestras vidas y que se revela por el Espíritu y por medio de la fe. Dice Pablo, en la cruz está la gloriosa obra de justificación, el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio de purificación que realizó Jesucristo, clavando Él en la cruz la ley. ¿Cuál ley? La ley judía, la ley dada por Moisés. Esa fue clavada ahí.
¿Qué era esa ley para los judíos y para los nuevos creyentes? Un acusador. La ley era un acusador. A través de la ley se conoció el pecado. A través de la ley la persona se reconocía pecadora e incapaz de poderse acercar a Dios más que solamente haciendo ciertos méritos y de manera temporal. Esa cruz fue clavada, esa ley fue clavada en la cruz y allí mismo se sacrificó y se clavó toda la naturaleza de pecado. Entonces la ley y el pecado fueron exhibidos públicamente y clavados para quitarlos de en medio de la humanidad y quitar la barrera de separación que había entre la humanidad y Dios. Entonces, gloriosa la obra de Jesucristo en la cruz. Sin esa obra no podríamos jamás acercarnos a Dios. A través de ese sacrificio es que podemos tener redención, es decir, que se pague el precio de nuestra esclavitud y por la fe lleguemos a ser una nueva creación. Por la fe en Él, que nos la ha de revelar el Espíritu, podemos llegar a ser una nueva creación, que es lo que está tratando Pablo. Así pues que la cruz es el centro del plan de salvación de Dios. Ahí se revela la sabiduría de Dios y se resuelve el problema del pecado. Se resuelve, ya está resuelto. A través de la cruz de Cristo nos revela Dios cómo Él mismo puede ser justo, ¿sí? Porque no podía Él contradecirse. Él había dicho, la paga del pecado es la muerte, y Él no podía retroceder en eso. Entonces su justicia fue hecha. ¿Quién pagó? Jesús. Por eso es el sustituto. Cada persona debería de estar allí. Cada uno de nosotros debería estar allí, pagando por el pecado, por la rebelión contra Dios. Pero Él nos sustituyó, ¿sí? Pagó por nosotros. ¿Cómo pagó? Con precio de sangre, ¿sí? Con su propia vida. Y así nos redimió, nos compró para una nueva naturaleza. Así que nos muestra tanto la justicia de Dios como también su compasión, su gran amor y misericordia para perdonar a todos los pecadores. Todo eso está manifiesto en esa cruz. Y lo tremendo es que lo hace aún antes de que le conociéramos. Antes de que nosotros pudiéramos conocerle y tener entendimiento, esta obra fue hecha hace 2000 años. Dice Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no fue hasta que te perdonó. ¿Cuándo fue? Antes. En la condición misma de pecado, de estar separado de Dios, nos amó, entregó a su Hijo y nos perdonó, nos justificó por todas las generaciones. Esto sucedió hace 2000 años y sin embargo hoy sigue alcanzando a todo aquel que cree, a todo aquel que voltea y ve esa cruz. Así que la cruz de Cristo muestra la gracia, muestra la justicia, la santidad y el amor de Dios. Por eso dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme o el jactarme o el complacerme de alguna otra cosa. No hay nada que deba alcanzar ese nivel de complacencia en mí que el entendimiento que hoy tengo del misterio revelado de la cruz de Cristo. Ese es un tesoro invaluable para mí. Y de acuerdo a eso vivo. ¿Qué había dicho allí en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos entendiendo la profundidad de las palabras de Pablo. Con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el pensamiento de Pablo, lo que nos está revelando a nosotros. Pues dice, lejos esté de mí jactarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Podríamos decir que el pensamiento de Pablo podía expresarse de esta manera: hay una sola cosa en el mundo en la que yo me glorío. Solamente una cosa es motivo de gran gozo y complacencia para mí.
la cruz de Cristo y nada más. La cruz de Cristo y nada más. A la luz de ese testimonio de Pablo y de la revelación que nos da, pues debemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y para mí? ¿Y para ti? ¿En qué me estoy gloriando? ¿Cuál es realmente el motivo de mayor complacencia y alegría en mi vida? ¿Es la cruz de Cristo? ¿O es mi profesión? ¿O es mi trabajo? ¿O son mis hijos? ¿O es mi marido? ¿O mi esposa? ¿O mi negocio? Eso es lo que está en primer lugar. ¿Y luego Cristo? ¿O tengo en primer lugar la revelación de la cruz de Cristo a mi vida que me ha transformado? Es importante la pregunta y la reflexión. Porque solamente hay dos maneras de responder ante el mensaje de la cruz de Cristo. Oímos el mensaje y tropezamos y aborrecemos la cruz de Cristo, o bien creemos, lo recibimos y por revelación nos arrepentimos y le ponemos en primer lugar. Solamente hay dos maneras de responder. ¿Y saben que muchos lo rechazan? Nosotros podríamos decir, no, pues la respuesta siempre va a ser creer y arrepentirnos y caminar con Él. Pero a lo mejor si recordamos la primera vez que nos compartieron el Evangelio, cuando estábamos todavía en nuestra tradición, en nuestra religiosidad, a lo mejor nos incomodó que nos dijeran, ¿verdad? El Evangelio dice que tú eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Si yo soy buena persona, si nunca he hecho nada malo, ¿verdad? Yo no maté a nadie, yo no robo a nadie, ¿sí? ¿Cuántas reacciones hay así, verdad? ¿Cómo que yo necesito conocer a Cristo si tengo una religión que me dieron mis padres? ¿Cómo voy a traicionar a mi familia? ¿Ah? Nos revolucionó la cabeza el mensaje de la cruz. Y hubo de ser la obra del Espíritu en nosotros el que nos convenciera, para darnos cuenta que no era suficiente la religión, que no era suficiente la tradición, que no era lo que habíamos oído, que necesitábamos oír y recibir la revelación del Evangelio, que tiene por centro la cruz de Cristo. Así pues, que la esencia del mensaje de la cruz es que la humanidad se encuentra en una condición de miseria espiritual en la que no puede salvarse a sí mismo. Así está la humanidad, no puede salvarse a sí mismo, miserablemente. Así es espiritualmente. Su salvación no se encuentra ni en sus filosofías, ni en sus ideologías, ni en sus religiones, ni en los sistemas políticos o educativos. Tampoco está en sus buenas obras. Solamente está en la cruz de Cristo. Solamente en la cruz de Cristo y nada más. Y nada más. No le podemos añadir ninguna otra cosa. La salvación de la humanidad depende enteramente de lo que ocurrió hace ya 2000 años. De eso depende. En aquella cruz que fue levantada muy en alto. Esto es importante. ¿Por qué tenía que ser una cruz levantada, elevada? ¿Por qué no una cruz abajo? Jesús, en varios de sus mensajes, habló antes de que sucediera que era necesario que Él padeciera, que sufriera, que fuera a la cruz y que fuera levantado. Dice, cuando me vean levantado, entonces a todos atraeré a mí. Era necesario. Y entonces nos recuerda que en el Evangelio, ahí en Juan 3, 14 y 15, dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y nos remonta a Números, al libro de Números, capítulo 21, versículo 8, donde Moisés clama a Dios, porque el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, había murmurado, estaba en contra de Moisés y de Dios mismo.
Y como consecuencia de sus murmuraciones y de lo que andaban haciendo contra Moisés, Dios envió una plaga de serpientes, serpientes venenosas. Y dice la historia allí en Números 21 que las serpientes mordían a los judíos y morían, pues eran serpientes venenosas. Y Moisés clamó a Dios y le pidió que sanara al pueblo, que lo liberara de ese castigo, de ese juicio. Y dijo Dios, hazte un asta y pon en esa asta una serpiente de bronce, una serpiente flamígera, ¿verdad? Y ponla en alto. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente y voltee a ver a la serpiente que está en el asta, creyendo que es sanado, será sano, será salvo. La palabra salvo y sano son sinónimos. ¿Sí? Dios nos salva y nos sana. Pero esta figura de lo que Dios haría, la recuerda Jesús. Y dice, así como esa serpiente fue levantada en alto y todo aquel que la vio y creyó fue sano, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Esto está ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, lo acabamos de leer hace unos días, ¿verdad? Y está en el contexto precisamente donde le explica a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Es decir, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Dijo Jesús, lo que es de la carne, carne es. Yo te estoy hablando de cosas espirituales. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y se nace espiritualmente por medio del agua y del espíritu. ¿Cuál agua? La palabra predicada, la palabra que purifica, que sana, que libera. Y el Espíritu de Dios que pone la fe. Todo aquel que cree es sano y es salvo, y entonces nace de nuevo, es nueva creación. ¿Qué estamos explicando? Lo que Pablo acaba de decir en los versículos 14 y 15. Lejos esté de mí gloriarme, es decir, envanecerme o presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado y yo al mundo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva creación. ¿Sí? Esto es lo que estamos entendiendo, comprendiendo lo que está explicando Pablo a los Gálatas. Para Pablo, la revelación de la cruz de Cristo fue el centro de su vida y de su ministerio. Una vez que él fue transformado, esa fue su vida, eso fue todo lo que era de valor para él. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Poder de Dios para transformación. Así que el verdadero cristiano ha de ser aquel que ha entendido este mensaje. El verdadero cristiano es el que ha entendido este mensaje y lo ha abrazado de todo corazón y lo puede compartir. Lo ha recibido, lo ha entendido, entiende el misterio, la revelación y puede compartirlo, haciéndolo el mayor motivo de su complacencia y de su alegría. Ahora dice Pablo, complementando ahí el versículo 14, dice, por medio de quien el mundo está crucificado para mí, por medio de la cruz de Jesucristo, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces decíamos que la cruz de Cristo no es algo místico, no es algo religioso, no es algo histórico, algo que sucedió hace tiempo, algo que esté lejos de nosotros. No, ¿qué está? Dice Pablo, en esa cruz el mundo está crucificado para mí. Y la pregunta es, ¿y para ti? Para nosotros hoy, el mundo está crucificado ahí en la cruz. Dice, y así como el mundo está crucificado para mí, yo también estoy crucificado para el mundo. Entonces la cruz de Cristo es una realidad, ha de ser una experiencia de cada uno de los hijos de Dios.
¿Una experiencia para cuándo? ¿Una sola vez el día que oye el Evangelio? ¿O cada día? ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Es en este entendimiento, de haber entendido la profundidad y el misterio de la cruz de Jesucristo. Así que de esta cruz habla Pablo y está diciendo que es una realidad espiritual que él vive y que él experimenta cada día. Y pone al mundo allí en la cruz de Cristo y dice, está muerto el mundo para mí. ¿A qué se refiere con el mundo? Se refiere al sistema operante, el sistema humano operante de la naturaleza caída. Ese es el mundo. Todo lo que ha sido constituido a partir de la naturaleza pecadora del hombre. Dice, ese sistema del mundo está crucificado allí en la cruz de Cristo. Dice, y lo considero muerto. Dice, pero además de que está el mundo crucificado, muerto y vencido en la cruz, también yo estoy muerto para él. El sistema del mundo no tiene ninguna influencia sobre mí porque está muerto. Y tampoco yo puedo responder a la influencia del mundo porque estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Esta es la experiencia cotidiana. Vivir la cruz de Cristo cada día, entendiendo que aquello que el mundo quiere hacerme para hacer tropezar, para desviarme del propósito de Dios, para hacerme pensar que no ha sido suficiente la fe en Jesucristo, yo diga cada vez que eso sucede, estás muerto. Tú ya fuiste vencido. Ya estás crucificado allá desde hace 2000 años. Y yo también estoy crucificado juntamente con Cristo. No puedes convencerme, no puedes persuadirme, no puedes cautivarme. Esa es mi experiencia cada día. ¿Podremos hacer esto? No en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu que nos habita. Amén. Pablo entendió pues que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de la unión que tenemos con Él por medio de la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. No es la misma relación que tenemos con el mundo antes de Cristo que la que tenemos ahora en Cristo. Antes de conocer a Cristo, estábamos vivos para el mundo, cautivos del mundo, influenciados por el mundo, pero estábamos muertos para Dios. O ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Esa es la realidad espiritual. ¿Por qué? Por medio de la cruz de Jesucristo. Amén. Dice, por eso, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada, sino el ser una nueva creación. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados por el poder del Evangelio. Ese es el poder de Dios, transformación en nuestras vidas. Así que todos los intentos de obtener justicia o el favor de Dios basados en nuestras buenas obras o en una religión son vanos. Solamente la fe en Jesucristo. Delante de Dios lo que realmente importa no es lo que hacemos, no es lo que hacemos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. No es lo que nosotros hicimos, sino lo que Él ya hizo. Es un acto de amor incomprensible que nos ha justificado y nos ha hecho nueva creación por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la gran diferencia entre gracia y ley. Dice el versículo 16: y para todos los que anden con esta regla, con este entendimiento, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Vuelve a ratificar, ¿quién es el Israel de Dios? ¿El Israel de la ley de Moisés o el Israel de la fe? Dice, judíos y gentiles ahora están unidos a Cristo. Este es el Israel de Dios, de un
De dos hizo un solo pueblo. Para ellos que caminan en esta nueva naturaleza, paz y misericordia sobre todos ellos. ¿Cuándo? Cada día. Amén. Por eso dice: de aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es decir, ¿qué puede ahora molestarme o incomodarme si ya lo he sufrido todo? Y tengo el entendimiento claro de que esto es lo único en lo que me complazco y en lo que me alegro. Dice: nadie me cause pues dificultades. ¿Cómo aplicaríamos este pensamiento de Pablo hoy en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas nos causan, aún hoy que estamos en Cristo, dificultades? Nos molestan, nos incomodan, nos sacan de nuestra estabilidad, nos preocupan. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y muchas de ellas tienen que ver con otras personas, en el trabajo, en la familia, en la ciudad, en cualquier lugar. ¿Cuántas de esas cosas nos incomodan y nos preocupan? Otras tienen que ver con nosotros mismos, mis pensamientos, mis emociones, la debilidad de mi cuerpo ante las circunstancias de la vida, ante la manera en que he administrado mi cuerpo y que en un momento me presenta enfermedades, porque todas las enfermedades tienen por origen la manera en que hemos administrado nuestro cuerpo. Y claro, algunas otras por virus pues que vienen de fuera, ¿verdad? Pero ¿cuál es entonces la respuesta? Dice Pablo: a mí nada me incomoda ya. Que tengo problemas con un familiar, ya está puesto en la cruz de Cristo. Que viene enfermedad, ya está puesta en la cruz de Cristo. ¿Podemos? ¿Sí? Que tengo tal problema, tal desafío, ¿habrá alguna cosa que Cristo no haya resuelto en la cruz de Cristo? Todo en Cristo está resuelto. La cuestión es que yo lo viva más en el espíritu que en la carne. Si sigo viviendo más en la carne, seguiré debatiéndome en el sufrimiento, en los conflictos de relación, etc. Pero si me afirmo en la revelación del misterio de la cruz de Cristo y vivo en el espíritu, como ya no lo había dicho Pablo, puedo ser libre de todas esas cosas y tener mejor salud emocional, mejor salud física, mejor salud espiritual. Y las heridas a las que se refiere Pablo no es a que él lleve las heridas exactamente similares a las de Cristo, porque se ha hablado místicamente de eso, ¿verdad? Monjes o personas que les aparecían supuestamente las marcas en las manos, en los pies, en el costado. Pablo no está hablando de eso. Él está hablando de marcas que él ha sufrido a causa de ser un predicador del evangelio, que lo han azotado, que lo han apedreado, que estuvo a punto de naufragar, etc. Es decir, en su propia carne, en su vida, ha sufrido dolor y sufrimiento por causa de Cristo. Por eso dice: llevo cicatrices, yo llevo marcas en mi cuerpo de que soy siervo y de que soy un ministro competente del nuevo pacto, que mi Señor es solamente Jesucristo, y por causa de Él puedo hacerlo lo que sea necesario para compartir el evangelio. Antes de terminar, y en este sentido que estamos hablando, cuando Pablo hace referencia a las heridas de Cristo, podemos recordar nosotros ese pasaje donde Jesús, ya resucitado, comenzó a aparecerse entre los discípulos. Después de que resucitó, estuvo 50 días aquí en la tierra todavía, y en ese tiempo estuvo teniendo contacto con sus discípulos y les siguió enseñando la revelación del reino de Dios. Pero en una de esas ocasiones que Jesús se presentó, estando los discípulos reunidos, no estaba Tomás. ¿Se acuerdan? Estamos hablando ahí del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y cuando llegó con Tomás, le contaron los otros discípulos: Jesús estuvo aquí con nosotros. Y dijo él: no,
hasta que no vea las heridas en sus manos, hasta que no vea las heridas en sus pies, hasta que no vea la herida en su costado, voy a creer. Qué tremendo es darnos cuenta que Cristo resucitado conservó las heridas. Estaban las huellas de lo que había padecido. En la siguiente ocasión se aparece Jesús y ahí está Tomás. Dice: Tomás, ven, mete tu mano aquí en la perforación que hay en mis manos. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Y no seas incrédulo. Y nos desafía a nosotros, ¿verdad? El Cristo resucitado dio muestras de que efectivamente había sido crucificado, que había padecido. Es un testimonio de su amor por nosotros. Es un testimonio vivo de su resurrección. Es un testimonio de nuestra salvación y del poder glorioso de la cruz. Amén. Ahí está nuestra esperanza. Allí está nuestra esperanza. Cada vez que se presenten retos, desafíos en nuestra vida, tenemos que recordar, hacer memoria de la obra de la cruz en nuestras vidas. Ya fuimos salvos, ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados, ya somos nueva creación gracias a la obra gloriosa de Cristo en la cruz y nada más. No tenemos que agregarle nada más. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer. Creer. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a creer que Él es suficiente, que no hay necesidad, problema, enfermedad que Él no haya llevado ya en la cruz. Ya lo llevó. ¿Qué tengo que hacer? Traer a mi experiencia personal en la fe que todo está hecho, que todo está cumplido, y que así como yo se los platico, estaría sucediendo lo mismo que hacían los discípulos al platicarle a Tomás, ¿verdad? Que no haya duda de nosotros, que no digamos no, hasta que no vea, hasta que no me lo haga, hasta que no se realice. Habrá cosas que no podremos ver inmediatamente, pero la revelación y la convicción, el Espíritu la trae a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Así, ¿de qué manera podemos corresponder a este grande amor y a esta revelación que nos hace hoy la palabra de Dios? Decía el apóstol Pablo también a los romanos, ahí en el capítulo 12, versículo 1: ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esta será su verdadera adoración. Así es como podemos agradarle a Él, ¿verdad? Con entendimiento y decirle: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. No hay mayor motivo de complacencia, de alegría, de satisfacción que saber, que haber comprendido cuánto me amas, cuántas has hecho por mí y cómo me has perdonado, reconciliado y me estás formando para alcanzar la perfección y la madurez en Cristo. Que Cristo sea totalmente formado en mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Esta revelación de la cruz preciosa de Jesucristo a nuestras vidas. Solo la cruz de Cristo y nada más. Padre, hoy oramos que nos concedas a cada uno de nosotros, Señor, tener un entendimiento mayor de la obra poderosa que tú has hecho a través de Jesucristo en la cruz, Señor. Y que lo que hemos recibido a través de esta carta escrita por el apóstol Pablo se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que podamos igualmente, como lo dice él, solamente gloriarnos en la cruz de Cristo y no en ninguna otra cosa, Señor. Padre, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y llénanos de tu Espíritu, Señor.
ese espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de ti, sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Y capacítanos, Señor, para cada día poder vivirlo, Señor. Que no sea conocimiento, que no sea solo información o teología, sino que sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Que la obra ya fue realizada, que es una obra completa de salvación, de sanidad, de restauración, de reconciliación. Que tenemos el trono de la gracia abierto, Señor. Porque el velo que nos separaba fue rasgado, Señor, ese mismo día en que Cristo murió en la cruz, Señor. Ya el pecado fue resuelto. Ya fuimos perdonados y limpiados de toda maldad, de todo pecado. Hoy tenemos una nueva naturaleza que viene directamente de ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir como hijos de Dios, como verdaderos seres espirituales. Que tengamos gobierno sobre la naturaleza humana que aún también permanece en nosotros, Señor. Danos la capacidad de saber discernir, de saber seleccionar aquello que nos conviene, que nos edifica, y desechar todo lo que el mundo ofrece y que nos distrae y nos aparta de cumplir tu propósito eterno, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.